Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy resumen semanal de esos nacionales que vivimos, Borja. Sí, Duarte, nacionales con cara y cruz, con unas de cal y otras de arena, luces y sombras, ¿no? Pues bueno, lo que es una semana de ciclismo con muchas carreras, en las cuales, pues bueno, tristemente España, como en el asunto de los trenes, pues digamos que no estamos a la cabeza de la locomotora europea. Digamos que no. Pero bueno, antes de todo ello, recordar que se viene ya ese Tour de Francia, comienza este sábado y tendréis especial, que lo subiremos, si no es hoy el mismo día, va a ser al día siguiente, ese especial comentando las principales etapas. Recordamos que tenemos ese vídeo, lo pondremos por aquí, de noviembre, analizando el recorrido completo. Y bueno, también hablaremos sobre los principales favoritos. Y también, Borja, rellenar esa porra del Tour. También tenemos aquí un vídeo explicativo de cómo hay que hacerlo. Era para el Giro, pero para el Tour de Francia vale igualmente. Os llamamos ahí para que podáis meteros también en nuestro abanico. Recordad, La Pájara. Y pasamos a ese resumen semanal. Comenzamos con ese Nacional de España, Borja. Puedes llamarle Nacional o la Carrera del Pueblo. Quinta edición, ¿no? Porque vamos, esto, la verdad... Sí, carrera solidaria por enfermedades coronarias, quinta edición, o sea, cualquier tipo de carrera que veamos mal organizada, estaba mejor organizada que estos campeonatos de España. Eso es. La verdad que es que la retransmisión fue patética. Lo ponía Eurosport, no, pero la retransmisión, bueno, de la propia organización, un Ares encendido, pero es que de pronto no te enfocaba en la carrera, te enfocaban coches que andaban por ahí. Fue lo que más me gustó. Lo del helicóptero, cuando conectaban con el helicóptero y el helicóptero te enfocaba una carretera con coches, que digo, a ver, está bien, pero... Vale que tienes problemas con las cámaras de las motos, ya nos hemos dado cuenta. Pero si puedes pinchar el helicóptero, por lo menos mueve el helicóptero donde está la carrera o algo. No lo vio necesario. Pero bueno, pasando a la crono, recordemos esa crono escalada por Sierra Nevada. Borja se llevó la victoria, un amigo de La Pájara, Don Abel Balderstone, sacando 22 segundos a David de la Cruz y 25 segundos a Raúl García Pierna. Borja, un grandísimo Abel Balderstone que se hacía, pues bueno, con ese nacional, ¿no? De crono. Sí, recordemos que aquí también hubo polémica, porque al principio parecía que había ganado David de la Cruz, sí, y de repente apareció el tiempo de Balderstone, que le habían dado un minuto más, apareció con un minuto menos y dijeron, ganó este señor. Sí, por la otra, ¿no? Las caras de la gente eran un poco de... ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Ese crono, ¿no? Que tenían ahí automático, que debió de fallar y había que tirar, Borja, pues de los de mano, ¿no? De los jueces ahí clicando, ¿no? Supuestamente. O sea, yo todavía no descarto que tiraron de Strava. ¿Que tiraron de Strava? Ostras, eso ya es... Te digo. Porque es verdad que claro, o sea, yo misma... No que igual hicieron como la clasificación con Strava, pero que incluso el propio Balderstone o alguien del Caja Rural que fuera dijera, oye, mira, tengo aquí registrado que tardan 23 minutos, me estás poniendo 24, me lo invento. O sea, sí. Revisa, ¿sabes? Sé que terrible, Iván Romeo sin comer, medio apajarado ahí, reventado, que le entrevistaban y el tío decía, mira, es que no he comido, es que estoy fatal. A las 3 de la tarde, además, un sol del copón. Sí, sí, ningún sentido. Todo mal. Una crono de 10 kilómetros, o sea... Pero bueno, eso, victoria, Borja, para Abel Balderstone, merecidísimo. Yo creo que podría ser la primera gran victoria de Abel Balderstone. Su mejor victoria, desde luego. Y pasamos al de ruta, que se celebraba ese domingo, que bueno, marcada lo mismo la retransmisión, 3/4 de lo mismo. Es que no se vio absolutamente nada, de lo que se puede resumir un poco, ¿no? Carrera bastante agitada, dominada sobre todo por un calor sofocante. Y bueno, al final nos vamos a quedar, Borja, con la victoria de Iván Romeo. No se vio el ataque, de pronto se vio que se fue solo por delante sobre Fernando Barceló. Y al final, pues bueno, se pudo llevar esa victoria. Segundo, Fernando Barceló a 56 segundos. Y tercero, ahí al sprint, Roger Adrià, que consiguió ganarle a Juan P. López. Sí, decir que bueno, la carrera también salió, creo que, no sé si a las 2 o a las 3 de la tarde, una hora perfecta en Granada, sí, solo haría 47 grados, 200 kilómetros a 85 grados a la sombra, muy bien, otro gran acierto de la Federación Española.
Y efectivamente, hombre, lo que se vio de vez en cuando, entre corte y corte, sí que pareció que desde el principio se desordenó mucho la carrera y sí que se vio, no el ataque final de Romeo, pero sí cuando se fue Romeo con Barceló, sí. Barceló y con otro corredor del Kern Pharma, que luego se debió de quedar. No lo sabemos, lo ignoramos porque, claro, A lo mejor no lo lleva a imágenes. meta. Estamos aquí tranquilos. Puede ser, puede ser. O sea, podría ser que esté detrás de unos matojos, por nuestra información. Pero bueno, oye, Iván Romeo ya demostró en Dauphiné unas patas impresionantes y evidentemente pues era el más fuerte. Y en una carrera al final muy rota en la cual es más fácil que gane el más fuerte, pues oye, merecidísimo. Por cierto, maillot de campeón de España terrible. Tenía como una mancha aquí, como de los colores de la bandera. Que ponía SP y los colores de la bandera. Sí, era bastante feo. Terrorífico. O sea, parece el maillot. Hombre, si me vendes que es el maillot que lleva en el campeonato del mundo, tampoco me gusta, pero bueno. Pero de campeón de España, la bandera, un maillot con la bandera, normal. Sí, todo mal. Sí, todo sí. mal. A ver, que ese es el que te dan. Es el que te dan dan de premio. Pero luego, pues Movistar hará uno personal. No, luego Movistar era el suyo, sí, que bueno, que tampoco. Ahora, hombre, entiendo que ahora lo de siempre, ¿no? Blanco, Movistar y aquí como la banda con la bandera. Pero bueno, fatal. Un campeonato que solo te daba sin sabores. Sí. Eso es. Y pues nada, Iván Romeo, Borja, que lo veremos ahora en el Tour de Francia con ese maillot de campeón de España. Comentando, Borja, otros grandes nacionales, pasamos al de Francia, en la que Bruno Armirail retuvo el título por delante de un Kevin Bocquelin que quedó a 21 segundos y Paul Seixas a 44. Sí, la crono, como decimos ahí, Bruno Almirail, que, oye, doblete, bastante meritorio, sobre todo ante un Bocquelin que venía bastante en forma después del Tour de Suiza. Y bueno, consiguió aguantarlo. Una crono normal, llana, de bastantes kilómetros. Bueno, lo que viene a ser Campeonato Nacional de Crono. Bueno, lo gana un señor que hace bien las cronos. Y no hubo problema. Había incluso varios puntos de referencia. Oye, fíjate tú que... Bueno. En una innovación. Tecnología. Sí. Sí. La verdad que la Federación Española de Ciclismo, o sea, si vas a hacer una transmisión tan mala, no la des a Eurosport. No, retransmítela por YouTube, que por lo menos está un poco más oculto. Tal cual. Y luego, Borja, el de ruta, que bueno, una carrera que fue bastante entretenida, con un grupo en el que había muchos de ese Groupama France Delle, pero en el que Pol Lapeira, que era el vigente campeón, lanzó un ataque que si no llega a ser, porque el final picaba un poco en alto, podría haber llegado a meta y llevarse esa victoria. No obstante, esa escapada, ¿no?, provocó que el Groupama llegase corto de efectivos en ese tramo final, donde ataques como el de Luis Barré terminaron por desbordar al equipo y al final, Borja, el Decathlon consiguió lanzar bien a un Dorian Godon que pudo imponerse al sprint frente a Romain Grégoire y Kevin Bocquelin. Eso es, la verdad que muy interesante la carrera. Por momentos parecía eso, que Pol Lapeira conseguía mantener la diferencia. Al final, el ataque el que picara hacia arriba ya se le vio ahí más justillo y Luis Barré acabó por atraparle. Pero Groupama, que era el gran dominador, digamos, por número de corredores, es cierto que al final llegó muy justo para ayudar a Romain Grégoire. El sprint fue muy duro porque no era mucha subida, pero sí picaba hacia arriba y era entre Godon y Grégoire, pero parecía cámara lenta. Y al final se lo llevó un Dorian Godon que parece que estuvo enfermo la semana anterior y mira, aún así, pues oye, campeón de Francia, un corredor que gana mucho en las carreras en Francia, pero que es verdad que luego fuera no le ves tanto, no es tan conocido para el gran público, pero que, oye, yo creo que pues es seguramente su mayor victoria y para un equipo encima Francia. Conseguir el título en un equipo francés, pues es oro para él, ¿no? Venía de, por ejemplo, quedar segundo en la Ruta de Occitania en la segunda etapa, o sea que venía en forma y lo ha demostrado. Pasamos a Bélgica, Borja, donde en la crono no ha habido ninguna sorpresa. Renko Evenepoel se impuso por 1 minuto 11 a Florian Vermeersch y a 1.32 de Alex Segaert. Así que, bueno, un Renko, Borja, que nos dio otra exhibición más, ¿no? Sí, arrasando. Bueno, a ver, yo creo que en la crono era el gran favorito, no había tampoco, digamos, que posibles otros candidatos, ¿no?, que pudieran discutirle la victoria al que ahora mismo es el mejor croner del pelotón mundial, con lo cual, pues bueno, título para él, muy esperado yo creo, y la pena que no le vamos a ver, o sea, no le vamos
A ver, con el maillot, ¿no? Porque como es campeón del mundo de crono, claro, va antes que el de belga de crono, ¿no? Sí, a ver, es mejor verle con el del mundial que con el belga. Pero sí. Pero bueno. En el de ruta, Borja Belens consiguió su segundo título bastantes años después de haber conseguido el primero. Y la carrera, pues bueno, se decidió debido a que Philipsen pues no colaboró, no hubo esa colaboración, ¿no?, entre Philipsen y Renko para acercarse, y al final, pues bueno, tuvieron que dejar marchar a Tim Wellens, que consiguió llevarse esa victoria. Segundo, Renko Evenepoel a 38 segundos y Philipsen tercero a 46. Sí, se notaban las caras en el podio bastante cara y acontecidas. Había bastante tensión entre Renko y Philipsen porque, bueno, Renko vino a decir que, claro, si no le colaboran, pues que Philipsen jugó a perdedor. A ver, ahí cada uno pues tendrá sus razones. Philipsen te dirá, ya, pero es que tirar para que luego me ataque esto en la última cota, pues no lo voy a hacer. Bueno, el caso es que al final Wellens, que aún así hay que estar en muy buena forma, porque Renko cuando se pone en modo tren, aunque nadie tire, aunque no le ayude, te hubiera cazado. Te coge, o sea que está en muy buena forma. Tim Wellens, y oye, corona un muy buen inicio de temporada, demostrando que es un corredor que cuando parecía quizás que había ido a menos, ¿no? Ha vuelto un poco a resurgir, yo creo que en el UAE, después de mucho tiempo en el Soudal. Yo creo que eso ya le venía como, estaba muy acomodado, y el ir al UAE le ha dado otro brío. Hay que comentar, Borja, sobre todo la ausencia también de Van Aert, ¿no? Un punto bastante importante. Es cierto que no está a un grandísimo nivel, pero para el Nacional, pues bueno, es un gran favorito. Sí, podría haber estado ahí. Hay que decir que estaba enfermo, por eso por precaución no corrió. Esperemos que esté bien para el Tour y que, a ver, si estás enfermo igual corres y te agotas demasiado para luego empezar el Tour, pues no es buena idea, ¿no? Entonces, si crees que en una carrera de un día que no vas a ganar, bueno, pues esperemos que se quede ahí, ¿no? Que no pudo competir en el Nacional belga, pero que luego esté bien para el Tour. Y por último, así destacable, Borja, tenemos ese Nacional italiano donde la crono se lo llevó el gigante de Verbania, Filippo Ganna, por 46 segundos sobre Filippo Baroncini, y tercero, Mattia Cattaneo a 57 segundos. Bueno, también llegaban a San Vito al Tagliamento. Me gusta el sitio, Borja. Cuarto año consecutivo que se lleva la victoria Filippo Ganna y séptima vez en 8 años. O sea que tremendo, ¿no? No hay otro ganador, ¿no? O sea, a ver, es claramente superior. Es verdad que, por ejemplo, en la Dauphiné en Tour de Bélgica. En Tour de Bélgica le ganó Ethan Hayter, pero claro, Hayter no es italiano, y entre los italianos, pues hombre, Baroncini lo hizo bien, venía con fuerza precisamente del Tour de Bélgica de haber ganado la general, pero claro, no te da para competir en una crono llana con Filippo Ganna. Poca gente a nivel mundial le puede ganar más allá de un Renko y poco más. Y la de ruta, Borja, en la que hubo sorpresa con victoria de Filippo Conca, ¿eh? Ahí está, Duarte, un amateur ganando el Nacional por delante de gente como Alessandro Covid, Giovanni Aleotti, Pippo Baroncini, que hablábamos de él, Jonathan Milan. O sea, no es que digas, no fueron los buenos y ganó por eso, no. Fueron los buenos y aún así ganó. Sí. Recordemos, Borja. Filippo Conca, que es un corredor ex del Q36.5, que este año estaba pues en un equipo amateur al no encontrar pues, ese espacio en el profesionalismo. Sí, parece que se vio o sea, como llegó Pidcock tarde, fue al que quitaron, digamos. Le quitó la ficha a este chaval, pero vamos, puede haber repescado cualquier equipo y... Yo ahora, con este Nacional, supongo que volverá a encontrar sitio, ¿no?, en el profesionalismo. Hombre, vamos a ver, hay mucho ciclista mucho peor que el que está corriendo, y sobre todo, bueno, te digo un equipo World Tour, pero un equipo continental profesional es que es oro. O sea, tú imagínate un Burgos, por poner equipos españoles, un Burgos, un Caja Rural, sí, te tienes ahí al campeón de Italia. 100 puntos UCI te hubiera dado esta victoria, ¿sabes? Sí. Que es mucho. Y un compañero suyo, que creo que es Mattia Gatturi, si no me equivoco, quedó quinto también, del equipo amateur. O sea que es un equipo... Ojito, ¿eh? Habrá que seguirles. Y en el resto de victorias tenemos que destacar, Borja, la victoria de Orluis en Venezuela en un campo de patatas, ¿eh? O sea, había ahí más baches. La verdad que, por favor, intentad recuperar. Yo lo vi en Twitter, X, vamos ahora. Vamos a ver el asfalto donde corrían, asfalto por llamarlo de alguna manera. Esta es la meta, en Venezuela. Esta es la meta, o sea, ni siquiera es un trozo de un pueblo, no. O sea, no está ni vallado. ¿Cómo estaría el resto?
Dios, termina esta parte de aquí, tío, que está agrietadísima, para que se te quede encallada la bici y salgas volando. Eso sí, mejor, te digo, mejor realización. Eso sí. Sí. Que la del Campeonato de España. Sí. Así que, oye, tremendo Luis, que ya se lleva una victoria en casa, ¿no? Tal cual, eso es. Luis vuelve a ser campeón venezolano. Otro triunfo más para Movistar y nada, confirmando su gran año. Después, Borja, por parte de Reino Unido se llevó la victoria Samuel Watson. Por Suiza tenemos a Mauro Smith. Ivo Oliveira, que se impuso en Portugal, Kragh Andersen en Dinamarca, en la que, ojito, porque Pedersen en la crono casi se come ahí a un espectador, ¿no? Sí, de hecho llegan como medio a chocar, pero consiguen, el espectador medio se libra, Pedersen también, que de hecho se queda como parado diciendo, ostras, de la que hemos salvado, pero bastante peligroso al salir de una curva, y un Kragh Andersen que, a pesar de que tenía victorias en el Tour, es un corredor muy laureado, ha dicho que la victoria en el Nacional ha sido la mejor de su carrera. Y por último, Borja, George Zimmermann, que se impuso en Alemania. Sí, bueno, semana de nacionales, como sabéis, pues toda la ristra de campeones en todo el mundo prácticamente, menos en Colombia y Australia y pocos países más. Así que nada, pues ya todos con su nuevo maillot y preparándonos para el Tour. En cuanto al ranking UCI, Borja, pues bueno, no hemos tenido ningún cambio. Esa lucha que sigue ahí entre Astana, Picnic y Cofidis por a ver quién se salva, ¿no? Sí, eso es. 1X ha sumado bastantes puntos porque creo que del noruego 8 de 9 primeros eran del 1X, era el campeonato del 1X, pero todavía muy lejos. O sea que tampoco relevante para esta lucha. Ahora en el Tour sí que se reparten más puntos y sí que va a ser más definitivo. Y pasamos a los premios semanales. Comenzamos con esa pájara que no se lo damos a un ciclista, Borja, se lo damos a una federación, a la Real Federación Española de Ciclismo, por la organización pésima que han hecho de este Campeonato de España. Sí, además de eso, es que en las declaraciones Isaac Vicioso, el nuevo presidente, no, tampoco dice perdón ni, oye, mejorar. Estará contento, sacará pecho. No, es que la orografía era complicada. Digo, claro, no como en los Alpes, que como sabemos no hay montañas. O sea, nada, vergonzoso. Yo saldría y diría, mire, disculpen, el año que viene lo intentaremos hacer mejor. Es cierto que la señal pues, no tuvo ningún tipo de calidad, no sé qué, miraremos medios técnicos. O sea, algo dices. Sí. Pero no te intentes ahí excusar de mala manera. Así que, bueno, puntito rojo. Otro al rincón de pensar con Javier Guillén. Mucha gente ya ahí. Ahí están todos de momento. Pero puede ampliarse. Pasamos al Bala, mejor español, que se lo tenemos que dar, bueno, pues al que ganó, ¿no? El Campeonato de España. Iván Romeo, merecido. Hombre, se le podía dar también a Abel Balderston por llevarse esa crono, pero como los tiempos no son oficiales del todo, se lo vamos a dejar. Tampoco sabemos quién ha ganado, ¿no? A Iván Romeo, que bueno, se lleva ese primer nacional. Sí, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Está muy buen estado de forma. A ver si llega bien al Tour, no le pasa como a Lazcano, ¿no? Que quizás el año pasado, hace 2, ¿no? Parece que llegaba, luego llegó un pelín pasado de forma. Yo creo que Iván no, y que yo apostaría por una victoria de Iván en el Tour. En alguna etapa es posible. Y el caníbal, Borja, que se lo tenemos que dar a nuestro globero, ¿no? Favorito, al amateur de oro, Borja Filippo Conca, que se impuso al resto de rivales en ese Nacional de Italia. Duarte te demuestra que si quieres, puedes. Eso es, Borja. Filippo Conca, oye, merecidísima esa victoria. Lo que comentas, ¿no? Al final, los rivales que tenían eran los mejores y el tío consiguió llevarse esa victoria. Así que totalmente merecido este caníbal para él. Y pasamos a próximas carreras, que bueno, no vamos a comentar ninguna. ¿Por qué? Porque comienza ese Tour de Francia el domingo y vais a tener ese especial. Así que mirad ese vídeo y tendréis ese análisis de la carrera. Por otra parte, Borja, el Tour de Sibiu en Rumanía, por si quieres ver a Chris Froome, ¿no? Correr, también lo tienes ahí. Eso es, Froome no corre el Tour de Francia, pero bueno, corre el Tour de Sibiu. Tenemos también otros equipos, Duarte, como el Universe Cycling Team, el Team Skyline, el Beat Cycling Club, el MyVelo Pro Cycling Team. No está el Chipas, Borja, que es nuestro equipo de confianza, pero oye, buenos equipos tenemos por ahí.
a los que quieran ver a Kevin Navas, primo de Keylor, o a, por ejemplo, Barnabás Morots, pues esta es su carrera. Seguramente mejor retransmisión que el Campeonato Nacional de España. A ver, eso seguro. O sea, no tengo ninguna duda. Porque incluso aunque no retransmitan, será mejor. Sí, sí. Entonces, perfecto. Así que nada más. Recuerden que vamos a subir ese especial del Tour de Francia. Os volvemos a recordar que tenéis ya el análisis del recorrido en un vídeo que grabamos en noviembre. Y también acuérdense de inscribirse en esa porra del Tour con el abanico de la pájara. Nada más, síganos en nuestras redes sociales. Y Borja, es cierto que no está en este Tour de Francia, pero lo llevamos en el corazón. ¿Por qué el landismo Sigue vivo.